Muy buenas amigos, bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast, bienvenidos de nuevo a este podcast de Japón. Esperemos que no se escuche muy mal, no sé si oiréis algo, pero estamos aquí refugiados en una zona de almacén, cómo poneros un poco en situación, aquí rodeado de palés y demás, y quizás escuchéis algo de un evento lejano, hay un chumba chumba, una música o algo. Pero ahora os explicamos, vamos a hablar aquí de Japón y lo hago en buena compañía porque hablaba en plural y estoy con mi amigo Adrián Cantador Lozano, alias Wesker, que tenía muchas ganas de tenerlo aquí en este podcast, pero tampoco, la verdad es que no esperaba tenerlo, es un poco una sorpresa. ¿Cómo estás, Adri? Hola, Alfonso, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias primero por incluirme por fin en uno de tus famosos podcasts. También me alegro mucho de que hayas bajado aquí porque, como sabrán nuestra audiencia, este evento es el Gamepolis. Es un evento que se hace en Málaga desde 2013, se hace a finales de julio. Ya te habrás dado cuenta de que pega un poco el sol, ¿verdad? Hace pega calor, un poco, sí. el famoso sol de la Costa del Sol se hace notar, ¿verdad? Sí, aquí en este... Como el sol nipón, como el sol japonés, ¿no? Sí, exactamente, sí. Siempre sale el sol aquí, ¿verdad? Ya te has dado cuenta un poco que llevas ya un poquito más de 48 horas, bueno, no llega todavía, sí, ¿no? Sí, llevas aquí, ¿no? Sí, sí. Adri, para que no lo conozca, que ha adelantado y ha hecho bien, que estamos en Gamépolis, en este evento. Y Adri, yo tengo mucho contacto con él de Sega Saturno, mi página web, que algunos lo sabéis, sobre Sega, sobre retro. Y Adri, pues yo qué sé, hemos colaborado con él muchas veces y vamos a hablar de Japón porque Adri tiene muchas ganas de ir a Japón. Ahora nos va a contar. Y también sobre el evento Gamépolis, es un evento, como decía Adri, aquí en Málaga, que es su tierra natal, le he venido yo aquí de excursión. Y es un gran evento aquí en la capital de la Costa del Sol, que dura 3 días, que bueno, tiene unas instalaciones grandes y demás, ¿verdad, Adri? Y es bastante interesante. Entonces vamos a hablar un poco, vamos a hacer, si te parece bien, una mezcla de Japón en Gamépolis, que podemos encontrar un poco de Japón dentro de Gamépolis, y también quiero enfocar un poco tu deseo, como muchos oyentes, de ir a Japón cuando nunca han visitado el país, que es algo creo que interesante y que muchos oyentes estarán en tu misma tesitura, ¿no? Que quieren ir a Japón y todavía no han podido ir. Adri, ¿por dónde empezamos? ¿Por Gamépolis o por Japón o...? Por Gamépolis, sí. Bueno, como nuestros oyentes creo que sabrán, Japón siempre es vanguardia tecnológica. Siempre piensas en Japón y piensas en esos landscapes tan futuristas que tienen, esa tecnología, esa vanguardia, esa imagen de sus rascacielos, todas esas luces de neón, todo muy tecnológico. Entonces, este evento precisamente tiene un motivo tecnológico, efectivamente. Es un motivo que principalmente es de videojuegos, pero empezó también un poco con esa apuesta que hace Málaga tecnología, ¿no? de tecnología. Habrás visto que hay varios stands de compañías ofreciendo también sus productos de VR, también desarrollo indie y tema de eSports, que se lleva mucho y tal. Sí. Y tiene también un poquito, que en estos eventos siempre hay, porque viene mucha chavalada joven que se interesa mucho por el tema de cultura japonesa, sobre todo el manga anime, que está muy presente. Muy presente. Vienen siempre muy colorista el evento, ¿verdad? Mucho chico vestido de personajes que todos conocemos, que podríamos hacer aquí una recopilación de todo el cosplay que vemos. Entonces efectivamente no es la temática principal del evento, pero está muy presente de varias formas, tanto directas como indirectas. Sí, es que tienes razón, no lo hemos hablado nunca, creo, pero Japón, como dices, de manera un poco indirecta, ha invadido un poco muchos eventos. Ha contagiado, a lo mejor Gamépolis no es evidentemente un evento sobre Japón, es un evento sobre videojuegos, más tirando a modernos o tecnológicos o a un perfil más joven que nosotros, por qué no decirlo, en general, ¿no? Siempre es generalizar, pero muchos eventos, como antes hablábamos off the record, Adri y yo, del Salón del Manga de Barcelona y el Salón del Cómic, que se derivó un poco en el Salón del Manga, y es curioso cómo la entrada del manga, el anime y todo este tipo de cultura nipona ha invadido muchos eventos, ¿no? Ha contagiado, creo que para bien, a muchos eventos, y algo así ha pasado también con Gamépolis, ¿no? Muchos eventos tú vas y teóricamente, por ejemplo, Salón del Cómic, teóricamente no es algo sobre Japón, pero como Gamépolis, como muchos otros, ya es invadido, ¿no? Pues hay mucho manga, animación japonesa, y yo creo que aquí en Gamépolis hemos encontrado cosas también de Japón, ¿no? Hasta cierto punto.
es donde creo yo que Japón todavía se mantiene en un buen frente, una buena posición, porque en un tema más puramente de videojuegos, te habrás dado cuenta, porque nosotros ya somos un poquito puretas, que Japón se ha quedado quizás un poco atrás en lo que es esa carrera top, medio ¿no? tecnológica con el tema de videojuegos. Ya no son el referente que eran a lo mejor en los años 80 y 90 Japón, con esos arcades maravillosos, esas compañías, esa Sega, ese Capcom, ese Konami, ese Namco, ese Taito y tantas que tenían la vanguardia tecnológica con los videojuegos, con sus placas arcades, y luego con esas consolas que bebían mucho de ese tema. Ahora ya el referente gamer ya lo tiene más Estados Unidos, un poco también Europa, lo tiene Occidente, y Japón se ha quedado muy relegada. Sirva un ejemplo que antes, siempre en los desarrollos japoneses, los japoneses que son esa cultura que es tan propia, tan suya, de hacerse siempre sus propias herramientas, sus propios motores, sus propios todos y tal. Y ahora cualquier estudio japonés licencia Unreal Engine, licencia Unity, licencia cualquier motor japonés, y ya no están en ese frente. Pero hemos sacado el tema del manga anime. Ahí sí que creo que todavía, aunque está en dura pugna con las grandes empresas americanas, que tiran sobre todo más de CG, Japón todavía se mantiene un poco más pura en el tema, efectivamente, tradicional de la animación tan maravillosa que ellos tienen, que nos enamoran a todos desde pequeños, a los que hemos un poco bebido de esa cultura manga anime de los 80 o 90 que nos maravillaba con respecto. Ahí sí se mantienen y todavía mueven a mucha chavalada joven que viene todavía identificado con esa cultura y vienen todavía con esa apariencia externa, con sus grandes héroes, sus grandes referentes de esos personajes creados por las mentes japonesas. Sí, estoy de acuerdo, Adri. ¿Sabes lo que pasa también? Que, por ejemplo, aquí en Gamépolis, yo creo que lo que más, podríamos decir, tiene más relación con Japón directa es el tema de cosplay, ¿no? Ellos tocan diferentes cosas, pues bueno, eSports, es un evento de videojuegos actuales, tiene una zona retro, como se lo decimos a los oyentes, pues hay arcades antiguos, está Arcade Vintage, ¿verdad? De una asociación de Sevilla, creo que es, unos amigos que están aquí, pues bueno, puedes encontrar algo dentro del videojuego, pues hay diferentes referencias, ¿no? Y como decía, videojuego competitivo en plan eSports, hemos visto pues diferentes juegos, estamos un poco anticuados nosotros, pero están ahí, sí. Somos un poco de la vieja escuela. Sí. Está Nintendo, que es un evento patrocinado por Nintendo y es una empresa japonesa, tenemos aquí cosas de Switch y tal, y yo creo que, o de otras consolas, de otros, productos de la gran casa de videojuegos nipona, y yo creo que lo que más de esto es cosplay en este evento en concreto, y como decía antes, ha contagiado en el lado positivo a muchos eventos a nivel nacional e internacional, que no son directamente de Japón, pero que beben de la cultura, lo que tú has dicho, ¿no? De la cultura un poco, pues eso, la cultura popular de consumo, ¿no? Y sobre todo de las nuevas generaciones, de chavales más jóvenes y tal. Y el cosplay, aquí el cosplay, mañana creo que hay un evento de cosplay y creo que es lo que más se puede relacionar directamente con Japón, o al menos que la organización, en este caso, apueste más pues por Japón, ¿no? Mañana hay un concurso de cosplay, creo, con premios de hasta 1.000 euros o algo así, dan una, ¿verdad? Sí, creo que sí hemos visto... Tiene una buena recompensa. ¿Verdad? Hemos visto algunos... Para que se trabaje bien esos trajes y esa inventiva, ¿no? De recrear esos trajes coloristas que tienen los héroes japoneses, ¿no? Sí, y eso es un presupuesto también, yo supongo, de cosplay, de las personas que tienen que hacer ese traje, pues vale un dinero hacerlo, y cuanto más inviertas, pues... Una motivación, ¿no? Les da también una motivación, también para que no vengan simplemente por el simple postureo, ¿no? Para el simple postureo de venir y fardar un poco luego de sus amigos, mira, he venido de tal héroe y tal, que eso tenga también su premio, su recompensa, ¿no? Y efectivamente, aunque no es un evento centrado en este tipo, que aquí, de hecho, en la FIGMA, que es el Palacio de Congresos de aquí de Málaga, sí sé que se hace un evento mucho más centrado en eso, que se hace en el mes de marzo, que es la FRICCOM, que lo lleva la misma organización que lleva esto. Ese evento sí está mucho más orientado al tema manga anime y todo lo derivado, y sí que viene
casi todo el mundo mucho más orientado a eso que no que viene quizá mucha chavalada más orientada a eso, como hemos dicho, videojuegos, tecnología y eSports. Correcto. Sí, pero el cosplay, lo que decía Adrián, tiene presencia aquí, y también aquí, pues como siempre hay, en tema un poco Japón, en clave Japón, hay el tema, pues muchas tiendas, hemos visto tiendas y todas venden evidentemente pues camisetas con pues de One Piece, diferentes franquicias, series japonesas, vamos a ver merchandising de Japón, así que de alguna manera también Japón está un poco presente. Pero no quiero que Adri se me escaquee un poco, también hemos dicho que vamos a tocar un poco dos temas en este podcast. Y el tema de Japón, también de personas que no han ido nunca a Japón y que tienen interés de ir. Y mira, no lo he tocado todavía aquí en Gaikan, pero voy a hacer varias entrevistas sobre esto, de amigos o amigas que sé que van a ir a Japón, o que quieren ir, o tienen al menos previsto, y un poco cómo se vive, ¿no? Cómo se vive algo que yo he vivido hace años, o muchas personas que escuchan este podcast, esas ganas de ir a Japón, por qué, cuándo se irá, presupuesto, dudas, qué te motiva para ir. Yo sé que, Adri, tú hace años que quieres ir, ahora a ver si después de la pandemia abren y a ver si puedes ir y tal. Pero un poco te quería preguntar, es una reflexión personal de qué te atrae de ir a Japón, un poco que hagas un compendio, ¿no? ¿Por qué no has ido hasta ahora? Un poco a ver qué nos puedes explicar desde ese punto de vista. Bien, a ver, Alfonso, tú me conoces bien. Tú sabes cuál es una de mis principales atractivos con la cultura japonesa, y es, por supuesto, el tema del videojuego, pero el videojuego, el bueno. No es por desacreditar el actual, pero el bueno, el viejuner, el retro, el que hacían tan maravilloso de nuestras queridas compañías japonesas de los 80, 90, que ahora están quizá un poquito de capa caída de como estaban de antaño, pero es el que nos fascinaba un poco y nos metió en uno de estos facetas, no, del friquismo, que podríamos decir. Y a mí, por supuesto, bueno, ya lo has visto, ¿no? Porque estuviste ayer en mi casa, sí, y viste que algo tenía, ¿verdad? Había videojuegos allí, sí. Había un poco de videojuegos, había, como se suele decir, había algo de videojuegos entre tanto... El resto de la casa. No, pero tú, por ejemplo, ¿quieres ir a Japón para comprar videojuegos? Ya te pilla un poco tarde, Adri, ¿o cómo lo tienes? Bueno, no, porque ya tengo yo una base buena en ese sentido. Sí. No iría evidentemente a arrasar. Además, no estamos hablando precisamente de un viaje barato, que es una de las razones. Japón da mucho respeto porque nosotros que estamos aquí en Europa, yo sí he viajado por Europa. Puedes ir a cualquier país ya a precios, bueno, ahora con la pandemia es todo más difícil, pero antes sí, a precios, ofertas muy económicas, sí, y tal. Pero Japón siempre da un respeto, ¿no? Con la distancia, es algo que tienes que cuadrar muy bien. Tienes que cuadrar tanto en tiempo como en presupuesto y tienes que mentalizar muy bien. Ya que vas, lo tienes que aprovechar. Entonces, lo que te comentaba, bueno, quiero también por un tema, no solo evidentemente de lo que hemos hablado, sino cultural. Quiero ver esa sociedad tan diferente a la nuestra, que siempre se habla de lo diferente que es Japón a Occidente en general. Ellos quizá... Lo que más en común tienen con nosotros es pues estos temas de tecnología, de ocio que se unen con nosotros, pero luego un país como ese, con esas costumbres tan asiáticas, tan milenarias en algunos casos, tan tradicionales, ese respeto, ese honor japonés, esa fama que tiene, esa cortesía, ese país en el que tú dices que no te va a caer ni una piedrecita, ni un pajarito te va a hacer nada, ni una suciedad, ni una mota de polvo en la calle, de lo bien cuidado que tiene que estar todo, tan recto, tan, no sé, tan cívico. Sí. Es la palabra, ¿verdad? Es la palabra, tan cívico. Me gustaría bastante comprobar in situ algo que contrasta tanto respecto a lo que yo estoy acostumbrado, más de culturas occidentales que son más primas a la nuestra. Sí, de hecho creo que lo he comentado aquí alguna vez, sí, que una de las cosas que me llamó la atención, no tenemos, ¿tienes tú? No tenemos, ¿no?
Nos piden un mechero por aquí los amigos de la organización. Estamos en un muelle aquí de descarga, os ponemos en situación, y han venido aquí gente. Pensaba que nos iban a echar, porque estamos grabando aquí para que no suene tan mal, amigos. Estamos grabando a las afueras, que hay mucho ruido dentro y tal, y nos han venido a pedir un mechero, pero bueno, cosas que pasan en el directo de los podcasts. Pues como decía Adri, yo una de las cosas que me pasó la primera vez que fui a Japón es que a lo mejor reconozco que iba más orientado al tema videojuegos. Fui en 2009, no sé, era más joven, había más chollos en esa época de juegos, han ido cambiando los precios, como decía Adri y tal. Pero a mí me sorprendió porque no esperaba encontrar tantos atractivos en cuanto a cultura, sociedad, la manera de comportarse de las personas, todo lo que has comentado. Yo iba más, he de reconocer, centrado en el friquismo, más en los videojuegos, pero en general en todo el tema friki, todo el tema geek, de manga, de animación, de tal. Y me sorprendió mucho lo que tú también me conoces a mí bastante bien, y me sorprendió mucho, me encantó, me maravilló cómo era la gente, ¿no? Y de hecho Gaikan, este podcast es parte de mi amor un poco de Japón reflejado, y hablo de videojuegos pero no mucho, tú lo sabes, has escuchado episodios, si a lo mejor este podcast tiene más de 200 episodios, de videojuegos he hablado, no sé, 5, 6, 10, o sea que quiero decir que creo que te puede gustar, o muchas personas que a lo mejor, como tú, Adri, tienen la intención de ir a Japón, igual lo enfocan más en el tema de sus aficiones, de temas en los que resalta Japón, pues por eso, por el tema de la animación, de diferentes cosas de artes marciales, otro tipo de temas, ¿no? Pero luego llama mucho la atención todo lo que has comentado. Y luego he tenido la oportunidad yo de ir a otros sitios de Asia, y te digo, Adri, que es muy diferente al resto de Asia, por lo que veo. Es como una perla, una cosa diferente. También, Adri, ponemos un poco en situación, él ha estado de Erasmus, ha visitado otros países, o ha estado estudiando, trabajando. Quiero decir que es una persona que ha viajado, pero Japón todavía no ha podido ir, aunque sé que creo que lo ha pospuesto en varias ocasiones. Y si yo le preguntara al Adri de hace 15 años, tú hasta el año tal no has ido a Japón, quizás no se lo creería. Yo creo que tú tenías intención de haber ido ya a Japón. Creo. Sí, por supuesto. Eso es algo que tengo en mente desde hace muchos años. Diferentes circunstancias que tú sabes me lo han impedido. Encima, con una pandemia, Japón, como muchos otros países, ha sido más restrictiva con la entrada externa. Me llama mucho la atención algo que has comentado, que es que Japón, has dicho algo, creo que del tema de con la apertura respecto a Occidente, creo que has dicho, o algo así respecto a otros países de Asia que son más tradicionales. Es que Japón tiene precisamente ese punto que le contrapone respecto a quizá países asiáticos como China, más tradicionales. Creo que Corea del Sur, que tú has estado, porque has estado en Corea del Sur, sí es un poquito más parecida a Japón, ¿no? Un poquito. Porque creo que esos dos países en concreto sí se han abierto un poco más a Occidente. Pero es muy diferente a Japón, Corea muy del Sur. Diferente, ¿no? Sí. Pero no hay nada en Asia, creo, como Japón. O sea, no hay nada. O sea, otros países asiáticos pueden parecerse más, creo, Adri. Y Japón, a ver, yo solo he estado en China, en Corea del Sur y en Taiwán. Ajá. Pero, claro, también a lo mejor hacia otras partes de Asia pues puede haber más diferencias. Pero Japón creo que es un sitio muy diferente, es único para bien o para mal. Voy a usar un poco los videojuegos, pero creo que puedo usar también el manga y el anime, porque son dos muestras claras de la apertura que tenía Japón ya desde los años, no sé si creo que ya a partir de los años 70, con respecto a acercarse un poco a Occidente. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de influencias que se pueden ver tanto en manga, anime setentero, ochentero, como en videojuegos de los 80? ¿Cómo se inspiraban en los grandes blockbusters americanos y algunos europeos? ¿Cómo han cogido esas grandes películas americanas de los 80 y Arma ellos... Letal. Exactamente, Arma Letal, Predator, Alien, Die Hard... un montón de influencias que se han visto, Top Gun, por ejemplo, también. Esos grandes estereotipos americanos de esos coches, esos Ferraris, esos landscapes americanos en esas playas, cómo ellos la han intentado también recrear en sus... Es como una admiración que tenían por el estilo de vida occidental, y ellos lo han aprovechado un poco para, en sus obras creativas, en sus manga animes, en sus videojuegos, en sus películas,
Eso es algo que he visto yo en Japón, esas influencias, esas inspiraciones que dicen mucho de esa apertura, que quizá en los otros países asiáticos, pues quizás eran un poco más suyos, más de su cultura, más propios y tal. Y esa apertura a Occidente es mucho más tardía quizá en países como China, que no en Japón, que les llevaba ya una gran ventaja en ese sentido, en abrirse a Occidente, a abrazar un poco también nuestra cultura, e influenciarse y hacer esa mezcla, ¿no? Y ofrecer esos productos tan innovadores, pero cogiendo un poquito de elementos que ellos han visto, porque ellos seguramente consumían mucho cine americano y muchas producciones que les maravillarían seguramente y que luego lo reflejaban en lo que hacían ellos. Sí, sí. Bueno, eso que tú dices, yo creo que a lo mejor el mundo, Adri, Wesker, se ha globalizado un poco y cada vez más fácil el acceso a la información, todo tú sabes que está pues mucho más accesible. Yo, por ejemplo, pues, cuando tenía 10 años, si yo quería saber sobre tal país, pues hoy en día tengo un acceso mucho más... igual chavales, gente más joven sí que lo ve más normal, pero tú has visto, eres un poco más joven que yo, pero has visto una evolución en ese sentido. Yo creo que Japón en ocasiones, en esas obras culturales o esas obras creativas, como puede ser películas, literatura, cine, animación y tal, a veces como te daba una imagen de Occidente o de ciertos tópicos americanos o incluso europeos muy sui generis, lo que ellos interpretaban, que a veces es gracioso, ¿no? Como yo que sé, me lo invento ahora, ¿no? Pero había una serie del pequeño Cid, del Cid campeador, no sé si lo recuerdas, o has puesto un caso, creo que iba por Policenauts, por Arma Letal, Hideo Kojima. Hay más, si quieres te menciono un par más. Hay un montón me acabo de acordar. Mira, por ejemplo, el padre del shonen, que se dice que es Hokuto no Ken, el puño de la estrella del norte, eso es Mad Max. Es Mad Max tal cual. Sí. Y luego, por supuesto, el que todo el mundo conoce, Dragon Ball. Dragon Ball es muy curioso porque Dragon Ball nace como una adaptación de la historia del Rey Mono, que es una leyenda china, pero sin embargo, luego, según avanza, lo mezclan con Superman, porque todo el tema de los Saiyans, que son los alienígenas que mandan a Son Goku a la Tierra, eso es Superman totalmente. Krypton, y así. Sí, bueno, Policenauts es muy específico. Policenauts es una obra de Hideo Kojima, igual que otra que es Snatcher. Snatcher, para que lo sepa nuestra audiencia, es Blade Runner, Terminator y Body Snatchers, los tres mezclados. Es un popurrí con una historia así mezclada y también con toca un tema un poco de Unión Soviética, así de finales de los 80, de Guerra Fría también. Y Policenauts, si no recuerdo mal, eso es Arma Letal mezclado con Odisea en el espacio. Y con Coma. Sí. También, efectivamente. Sí. No, también, a lo mejor Adri ha podido pasar un poco al revés y los japoneses pueden ver igual, no te sé decir ningún ejemplo, para que me entiendas. Puede haber obras españolas o europeas que a lo mejor intentaban dar una imagen de la cultura japonesa, pero claro, en esa época con menos información, menos feedback de una parte a otra, podían estar más errada, para que me entiendas, ¿no? Me viene a la cabeza ahora, o sea, de algo español o latino que refleje algo japonés, no me viene a la cabeza. Tengo tres, ¿sí? Mira, me has mencionado El Pequeño Cid. El Pequeño Cid es una producción de BRB que usaba a Nippon Animation para realizar la animación. Era producida por BRB. Junto a esa también se hizo D'Artagnan y Willy Fogg, La Vuelta al Mundo en 80 días de Willy Fogg. Esas tres, efectivamente, esas tres son producciones españolas de BRB, pero que las hizo cargándole la animación a Nippon Animation. Por eso salían esas... Efectivamente, Sherlock Holmes, ahora mismo no recuerdo qué país fue, porque Sherlock Holmes era Italia, Japón, pero de un personaje pero había un montón inglés, así. Por ejemplo, la abeja maya es Alemania, Japón, igual que Heidi. Heidi ahora mismo no sé si es también alemana, creo que es alemana japonesa. Alemana no es otro país, que es otro país. Ahora sí. Pero o sea, está basado en un libro de ese país. Pero bueno, en esa época había esas producciones, pero también en ocasiones lo que tú dices es curioso, y se nos ha ido un poco el tema ahí, un poco sin querer, pero es curioso eso, interpretaciones de Japón que hacía yo que sé, me viene a la cabeza ahora, que yo no sé mucho, la Rosa de Versalles, ¿no? Sí. Y por ejemplo, la autora de la Rosa de Versalles creo que confesó que ella, cuando escribía eso, no se había documentado lo suficiente, porque es como, en esa época se tiraba mucho de, bueno, imagínate que tú escribes algo sobre la Unión Soviética y tú nunca has visitado la Unión Soviética, no tienes la documentación necesaria, pues eso pasaba con Japón, cuando hacía obras que se basaba en, yo que sé, imagínate en
mira, me viene a la cabeza, no es tan antiguo, pero te vas a reír. No sé si conoces, había un par de ovas, hicieron, se llamaba El verano de Andalucía, Andalucía no Natsu, no sé si lo conoces. Pues es de ciclismo y se desarrolla en Andalucía. Entonces no tiene mucho sentido, es todo en japonés. Se supone que los corredores son de como una vuelta ciclista a Francia en Andalucía. Sí, es muy interesante. Pero claro, la visión te puede molar, ¿no? Y los oyentes igual la han visto, pero se lo recomiendo si no. Pero es esa visión, ¿no? Imagínate, gente japonesa, igual es del 91 la ova esta, gente japonesa haciendo algo sobre Andalucía. Y la representación que dan de los andaluces, en este caso que estábamos en Málaga y tú que eres andaluz, pues bueno, es de los 90 lo que ellos pensaban que era el estándar o... Voy a ponerte un ejemplo más conocido que vamos a conocer todos. Street Fighter 2, famoso juego de lucha de Capcom. Vega. Efectivamente, Vega, que por cierto en la versión japonesa es Balrog. Es Balrog, que eso tiene su significado. Eso por el monstruo mitológico que es feo. Y que ese personaje tenía también un tema así narcisista, así con su belleza, con la máscara. Era como una ironía, un contrasentido. Lo que pasa es que ahí hubo un tema en Street Fighter 2 que tuvieron que cambiar los nombres y el dictador, que por cierto, nunca lo han confirmado, pero yo creo que el dictador, el M. Bison, yo creo que estaba basado en Pinochet o en algún dictador de estos sudamericanos y por eso se llama en la versión japonesa Vega. Pero entonces lo que hicieron es que le pusieron M. Bison porque M. Bison era el boxeador que estaba basado en Mike Tyson y por ser pero polémico no y tal. No te líes con eso. No me lío. Bueno, lo que iba a decir... Vale, Balrog, Vega. No te fallas. Estábamos ya, ese juego es del año 91, creo que llevábamos ya un tiempo en democracia, ya había pasado transición a democracia. ¿Qué bandera española era la que veíamos cuando pues así un montón de ejemplos de un poco de falta de documentación, pero que es normal, no teníamos internet, entonces tirarían a lo mejor de alguna enciclopedia desactualizada que tendrían o alguna referencia que ya no estaba actualizada y entonces la bandera que sale no es la constitucional, precisamente ya en el año 91. Y además creo que, bueno, creo que la Unión Soviética ya no estaba o había caído ya o estaba a punto de caer en el año 91. Estaba justo, ¿no? Ahora me pillas. Estaba justo, bueno, sí, ahí todavía tiene un poco más de disculpa, ¿no? Porque salía el personaje de la Unión Soviética, que era Zangief, todavía se mantenía como de la Unión Soviética. Incluso había un poco de polémica ahora, recientemente se ha mencionado el tema de Fei Long. El tema de Fei Long, que no sé si has visto que han tenido que cambiarle la bandera de Hong Kong varias veces en varias reediciones por un tema de estos también. Es posible. Es que nos metemos aquí en un tema de Street Fighter muy hardcore, que a mí me encanta, pero se nos va un poco el tema de... Japón, como decíamos, Gamépolis, Japón en Gamépolis y los deseos de Adri, como puede ser otro oyente cualquiera, del amigo Wesker, de ir a Japón, ¿no? Adri, tema de ir a Japón, ahora que ya has dicho que lo has pospuesto varias veces, ¿qué intención tienes tú? ¿Qué dudas tienes? Un poco, así haz una reflexión si te apetece, también de, ¿tú irías a Japón solo? ¿Cuántos días pasarías? Un poco un resumen de lo que tienes en mente también, ¿cuántos días te gustaría visitarlo? ¿Qué lugares? Más o menos, ¿qué tienes en la cabeza de ese viaje pospuesto varias veces a Japón cuando puedas hacerlo un poco realidad, ¿no? Bien, Alfonso. Bueno, en primer lugar, solo no creo que vaya. A mí el tema de ir solo a cualquier sitio me da un poco de respeto. Yo creo que tú que eres un poco más así independiente, más emprendedor, tú sí a lo mejor te arriesgarías, pero yo creo que iría de la mano de alguien. Sí, pero yo a Japón la primera vez no fui solo, me daba un poco de... Sí. ¿Ves? Pero en ese caso, cuando estás bien referenciado, bien apoyado por alguien... ¿verdad? Que vas sobre seguro, que no dando pasos de ciego, ¿no? Entonces eso, para empezar, no iría solo, iría evidentemente acompañado con alguien. Además creo que siempre todo se disfruta un poco mejor en compañía, ¿verdad? Sí. Luego, tema de qué visitaría. Bueno, yo tengo varias ciudades japonesas en mente, las principales. Tengo, por supuesto, Tokio, pero tengo también, por supuesto, pues Osaka, tengo Kobe, tengo Kioto, tengo Sapporo, tengo Yokohama,
que creo que son todas ciudades grandes, principales y diversas de Japón, que cubren, creo, distintos puntos. Y luego, por supuesto, siempre preguntaría, ¿cubriría un poco ese espectro a ver esas ciudades si están en un ratio posible de poder visitarlas todas? Alguna de las islas, aunque creo que he mencionado alguna, ¿verdad? He mencionado alguna de las islas japonesas. Tú creo que me has hablado alguna vez de alguna de ellas, ¿no? Creo. De las que has dicho son ciudades más o menos accesibles. Lo que pasa es que para un primer viaje, depende cuántos días fueras a estar, sí que vas un poco apretadito. Pero bueno, todo lo que has dicho está bien comunicado y está en la zona o de Tokio o de Kioto, podemos decir en Kansai o en la zona más de la capital de Tokio, ¿no? Pues Yokohama está muy cerca de Tokio, es muy chulo, y por ejemplo Osaka y Kioto están muy cercanos, o Kobe, eso está a nada, en tren media hora, es bastante accesible. Todo lo que has mencionado se puede pues un poco ubicar en dos áreas de fácil acceso. Ahora, por ejemplo, creo que la única que ha sido un poco más que se podría visitar, es Nagano, o si te vas, lo que tú dices, a unas islas, si te vas a Okinawa, que hablamos, o alguna isla, pues un poco, que hay muchas islas en Japón, pequeñitas, pues ya sería un poco salirte un poco de ruta. Pero sí, lo que has mencionado es factible, posible, y quizás en un primer viaje igual tendrías que estar 20, 30 días, o ir muy rápido y estar 2 semanas, 3, va un poco justito, va un poco justo. Pero bueno, sí. Pero para lo que me has mencionado, un viaje de 20 días o un mes creo que podría dar, ¿verdad? Y una 3 primera semanas, te recomiendo algo así, si pudieras, o a cualquier oyente. Yo siempre suelo decir para Japón al menos 3 semanas, ¿no? Porque ya sabes, entre lo caro que es el viaje, el tiempo que se pierde en ir y en volver, que es casi un día, un poco el jet lag, es un viaje largo, que ahí estás un poco los primeros días, el primer día un poco atontado, y ya que vas y tal, si puedes, pues al menos 3 semanas, ¿no? También el alojamiento y tal es barato, puedes buscar buenas opciones, y siempre, ya que hacemos el esfuerzo de ir, si puedes, al menos yo mínimo recomendaría 3 semanas. Pero entiendo que hay gente que solo tiene de vacaciones por motivos familiares o lo que sea, solo puede ir 1 semana o 2, y mejor eso que nada, eso está claro, Adri. Me parece razonable. Bueno, de todas formas, tú y yo somos freelance los dos, o sea que creo que en ese sentido nos podríamos adaptar bastante bien, a no ser que dé un giro radical mi vida en 365 días, que no creo. Creo que es algo que sí, que quizás se podría plantear para eso, para un mes así, a lo mejor no sé si es buena época verano para irse un mes de julio o de agosto, o es mejor irse quizás en otra. Estamos en Málaga y decimos que estamos en 2022, en julio, para más, bueno, Gamépolis, lo pueden también inducir, o sea, deducir, pero hace mucho calor en Japón, lo he dicho muchas veces, no lo recomiendo, Adri, aunque tú eres aquí, que estamos acostumbrados al calor, como en Barcelona, y aquí en Málaga mucha humedad también. En Japón hay mucha humedad también, pero yo personalmente hace mucho calor, más que aquí en España. Y si se puede evitar, y tú, como es lo que tú dices, tú puedes trabajar hasta online, según como, pues si puedes ir otro mes, yo te recomendaría, siempre digo primavera u otoño, porque el clima es más moderado, no hay tantos turistas, sobre todo por el clima japonés, que no hace ni calor ni frío. Julio, lo has dicho, ahora en Japón todavía están acabando, creo, está la época de las lluvias, y se tira casi un mes lloviendo, Adri, no te lo recomiendo, es por el monzón asiático, que pasa por diferentes países asiáticos, y se tira un maldito mes lloviendo prácticamente todos los días, por lo visto. Entonces, claro, si se puede evitar, se debe evitar, ¿sabes? Es a partir de finales de julio, ya marca el final de las lluvias, el principio del verano, y se puede ir mejor. Pero yo recomiendo eso, si se puede, como es tu caso, que hay personas que solo tienen vacaciones en agosto o en septiembre, lo que sea, pero tú que tienes más margen, pues que fuéramos en eso, en otoño, en primavera y demás. También te digo una cosa que te he dicho antes de ir solo, y estoy casi seguro de una cosa, y igual en un futuro me lo confirmas. Igual, si vas la primera vez acompañado, conmigo, con amigos, o coincidimos X días, te puede ser más seguridad, te lo vas a pasar bien y tal, pero no descartes que te gustase mucho Japón y volvieses otro año solo. O sea, de verdad que es un país que he visto muchos viajeros que son reacios a viajar solos, porque yo también lo era, y sobre todo a países lejanos y con una cultura tan diferente y tal, y fuera de Europa, pero luego es un país que te sientes muy seguro, muy tranquilo, y cuando has ido una vez, he conocido a mucha gente que la segunda vez ha ido solo. Luego no está todo el viaje solo, igual conoces gente allí o ya quedas, y igual estás 20 días y unos días estás solo, otros días haces excursiones con gente y tal, pero es un país muy, no sé decir, alone friendly, y está bien dicho, pero es curioso eso. Sí, Japón es uno de los países, seguro que alone friendly he metido una patada al diccionario, se está riendo porque el amigo sabe bastante de inglés, pero tú me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Es una cosa interesante. Adri, ¿irás a Japón o no?
Yo espero que sí. Es una de esas cosas que en esa lista que te haces de cosas que tienes que hacer al menos una vez en la vida, aunque por lo que me estás diciendo volverás. Me recomiendas que lo haga varias, pero por lo menos una vez en la vida estas que tachas, yo espero que sí. Yo espero que sí. Además, para mí será seguramente, más que probablemente, una buena oportunidad también de ver una cultura tan diferente, tan fuera de las típicas culturas occidentales, que todas al final tienen su aquel, pero siempre ves unas ciertas semejanzas, base comunes en Occidente, que seguramente yendo a un país tan lejano y tan diferente como ese, se me marcará ese viaje, se me quedará como algo, no sé si quizás un antes y después, no sé si puede hacer que cambie cosas, pero sí, yo espero que sí. La verdad es que sí, además me lo estás vendiendo muy bien. Sí, sí. Que es otra cosa que... Claro, yo cobro comisión por el gobierno de Japón. No, me está haciendo gracia ahora, me estaba riendo porque estamos aquí, no sabíamos dónde grabar para... no encontré mucho ruido, me está mirando un tipo del Figma, el tipo que nos hemos encontrado, el Figma está ahí fumando un cigarro, se está mirando. A ver, no, fuera bromas, aquí los oyentes hemos intentado antes grabar unas salas que había ahí, nosotros tenemos acreditación de prensa, de colaboradores, y finalmente hemos encontrado aquí con el tipo del Figma. Pues amigos, desde aquí, desde Gamépolis, desde este lugar privilegiado, porque es un sitio muy chulo, la verdad muy grande, este palacio de congresos aquí en Málaga y tal, hemos hablado un poco de Gamépolis y en general de eventos de este estilo que siempre, como decía Adri, el amigo Wesker, tienen relación con Japón, tienen siempre sus pequeñas dosis e ingredientes de Japón, ya sea pues eso en merchandising, en productos que venden. Sí que he echado a faltar un poco el tema de comida, que suele haber en estos eventos, suele haber ramen y aquí no hemos visto, siempre hay pequeñas tonterías de catering, ¿verdad? Y no hemos visto aquí. En este no, en la FreakCon sí. En la FreakCon sí que tenían un par de puestos. Suele haber, ¿verdad? Sí, pero es que la FreakCon es un evento mucho más dedicado al tema de Japón, manga, anime y de cultura japonesa, que como hemos dicho antes, ese se hace en marzo. Ese estuve yo acompañando a los actores de doblaje de Dragon Ball, que son de Sevilla, en una charla que dieron. Y ese evento sí está mucho más orientado, se hace aquí en la Figma también, como has dicho, en el Palacio de Ferias y Exposiciones de Málaga. Y ese sí tiene mucho más Japón que experimentar y que probar en ese sentido. Podrías venir en marzo a ver ya si te ha gustado Málaga, que creo que sí que te ha gustado Málaga y te ha gustado esta Figma, podrías venir y también probar en ese, a ver si te gusta también. No, me gustaría, de hecho, quiero hacer eventos, lo he comentado aquí en Gaikan a lo mejor alguna vez, relacionados con Japón, si puedo ir y igual me invitan para algún tema, mira, para hacer un podcast en directo, quizás de Gaikan o... Me han comentado, estoy mirando, igual hago algo por Cataluña, con el tema de Retro Gaming Tales, de mi libro, y también con el tema de Japón, y hay muchos eventos que tienen relación y a lo mejor, pues, oye, me pueden invitar y todo para colaborar con ellos, o le echamos una mano y tal, eso siempre es interesante. Amigos, lo vamos a ir dejando aquí, llevamos casi 40 minutos aquí de podcast, te ha pasado rápido, Adri, yo creo. Hemos hablado un poco de Japón, de, ganas que puede tener Adri o cualquier persona personas como vosotros quizás, que no habéis ido a Japón, pero que tenéis ganas, tenéis intención, tenéis un poco una inquietud por visitar el país y las dudas que podéis tener, un poco las preguntas, y ahora un poco post pandemia, con esta parón grande que ha habido en cuanto al turismo al país nipón, a ver si por fin se abren fronteras y, muchas personas como puede ser el amigo Adrián, pues se pueden animar a visitar por fin el país nipón, que seguramente os guste mucho y lo vais a disfrutar y seguramente, como decía Adri, vais a repetir. Muchas gracias, Adri, que espero que te haya gustado, espero que repitas y verte por aquí de nuevo. No sé si quieres añadir algo más. Nada, Alfonso, para mí un placer participar por fin en tu podcast Gaikan, en este maravilloso trabajo que haces de descripción y detalle de la cultura japonesa, que la verdad es que siempre es muy interesante, y que además lo hayas hecho aquí en mi tierra, que es un gran honor, aquí en este marco incomparable, ¿no? Bueno, ahora mismo no es un marco incomparable, ahora mismo no, pero en lo que llevamos aquí en la capital de la Costa del Sol, no es muy japonés, pero te ha gustado, ¿no? Te ha gustado y yo estoy más que encantado de colaborar, e incluso que no sea la única vez, que siempre que pueda a lo mejor aportar algo aquí a tu podcast lo haré con todo gusto.
Pues muchas gracias, Adri. No será lo último que grabemos, quizás no en este podcast, sino en otros o en varios, o seguramente pues lo tendréis aquí. Ya habéis visto que el amigo Adrián, pues bueno, también tiene cierta experiencia en radio, ha colaborado con varios medios, y yo hace muchos años de Sega Saturno hemos hecho muchas, no sé si decir cosas malas, hemos liberado Unreleased y hemos hecho varios proyectos relacionados con videojuegos retro, y siempre es un honor, un placer, y esta vez por fin he podido venir a Málaga, que no había venido aquí a esta ciudad. Y mira, aprovechamos un poco eventos, Japón, Málaga, y visitar un poco el tema pues aquí de otras partes de España, que también conozco mucho Japón, y a veces lo he dicho aquí en este podcast, y de España tengo muchas, pues bueno, citas pendientes y muchas cosas muchos puntos que tachar del casillero. Muchas gracias, amigo, muchas gracias aquí a Wesker, como he dicho, muchas gracias a Gamépolis también, que nos ha acreditado aquí para dar una charla que daré mañana sobre mi libro, y estoy aprovechando aquí para grabar algo de contenido y disfrutar y demás del evento. Nos vemos pronto aquí en Gaikan, amigos, en este podcast de Japón, y espero que podamos volver a Japón, que esto se está alargando más de la cuenta, y espero que, no sé, a ver si antes de que acabe este año 2022 nos dejan entrar a los turistas, y si no tendremos que esperar al año que viene, no sé, a ver cuándo se digna el gobierno japonés a abrir fronteras y amigos como Wesker y otros que quieran ir pues puedan visitar el país. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Arigato gozaimasu. Un abrazo. Esto, ¿cómo se oye el tema este aquí? Lo único malo, tenía que haber tenido 2 micros, tío, porque 2 micros de estos he sido tonto. De antes de la charla, de que son unos chapuceros. Sí, y tú haces lo mismo. ¿Es qué? Que me tienes que pasar ahora el micro a mí. Pues sí. Lo que pasa es que yo soy un matado, eso es un evento con un presupuesto, pero sí tienes razón, la diferencia es abismal. No, es cierto. No, ¿sabes lo que podemos hacer también? Lo que pasa es que lo que hay que sincronizarlo. Yo grabo así, o sea, y con otro móvil grabamos la voz B. Y luego tenemos 2 pistas por separado. Lo podemos hacer si quieres, ¿eh? Vale. O uno graba con micro y otro graba con... Fuera de broma, lo podemos hacer. No suena tan mal. ¿Sabes lo que te digo? Como, ¿tú tienes alguna aplicación de grabación o...? Lo grabamos así. Con el mío. Lo hacemos en el siguiente, no pasa nada. Más o menos nos salimos de... Venga, de Japón primero, venga, ¿vale? ¿De Japón? Sí, tú no te preocupes. Sí, fuera de broma, lo llevamos así más. Algo cortito, así que salga medio... O sea, no te preocupes. Muy buenas, amigos. Bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast. Bienvenidos de nuevo a este podcast de Japón.